porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y desde luego el apóstol Pablo, al escribir esta carta, como vemos en el título, escribe acerca del compromiso, acerca del hecho de servir, la ofrenda para los santos, y no exclusivamente está hablando acerca de algo económico, monetario, ¿verdad? Y ya lo vemos en el versículo 9, pero la intención es también agradecer por el hecho de que la iglesia, de una manera u otra, está adelante en Corinto. Por ejemplo, en el versículo 2 leemos que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí? Entonces el apóstol está muy pendiente de la iglesia y está buscando agradecer a ellos y también reconocer e identificar a ellos como hijos de Dios. Y hermanos, la Biblia a nosotros nos presenta a un Dios que más o menos pareciera ilógico para mentes como nuestras lógicas, ¿verdad? Cosas que para nosotros es lógico, vemos en Dios que pareciera que fuera ilógico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Algunos ejemplos, por decir así, vemos en la Biblia dos ancianos que casi el uno con 100 años y otro casi con 100 años, hombre y mujer, tuvieron un hijo, producto de una promesa, ¿verdad? Algo que para la mente humana es lógico, ilógico, algo así, ¿cómo va a ser posible? Entonces existe en la Biblia. Otros ejemplos: un hombre golpea las aguas de un río y las aguas se convierten en sangre. Un hombre con su vara ordena que el río se abra, se divida y en seco pasaron 2 millones de personas. Un burro habla a un profeta reprendiendo la obstinación de él. Un hombre ora y el sol se detiene casi por un día completo. Un joven con una piedra mata a un gigante. Un hombre con una quijada de un burro mata a 1000 hombres. Un profeta es tragado por un pez y después es vomitado vivo. Unos cuervos alimentan a un profeta. Una virgen concibe en su vientre un bebé sin tener una relación con un hombre. Imagínense, eventos que la Biblia nos presenta a un Dios que pareciera ilógico para nuestras mentes lógicas. Y el creador de todo lo visible y lo invisible, que está arriba, que no vemos, que no sabemos, por quién son y a quién le pertenecen todas las cosas, se hizo el más pobre de todos los hombres con el propósito de que nosotros seamos enriquecidos. El dueño de todo se despojó de todo y se hizo pobre para que usted y yo seamos enriquecidos. Bueno, las paradojas de la Biblia nos muestran a un Dios ilógico, ¿verdad? Para entender que no siempre lo lógico es teológico, ¿sí? Esa es la idea. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y yo esta mañana quiero hablar acerca de esas riquezas, ¿sí? Nuestra riqueza en Cristo. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Nuestras riquezas en Cristo. Ese es el tema de esta mañana. Y quiero tratar al menos 3 cosas sobre nuestra riqueza en Cristo. Y el versículo 9 nos aclara todo eso. Dice el versículo 9, en el versículo 9 encontramos, en primer lugar, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra riqueza en Cristo consiste en su gracia. Primera cosa, en su gracia. Y luego el versículo dice, porque por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. La segunda cosa, hablamos que la riqueza en Cristo consiste en su poder. Rico, todo el poder, toda la riqueza del mundo. Y en tercer lugar, el versículo sigue diciendo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestra riqueza en Cristo consiste en su humillación. Dejó todo, vino a morir y no tenía nada. Y vamos a ver eso. ¿En qué consiste nuestra riqueza en Cristo? En primer lugar, consiste en la riqueza de su gracia, en la gracia de Él. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la afirmación del apóstol Pablo se debe a que los hermanos de Corinto ya conocían acerca de la gracia del Señor. Ya conocían ese evento que sucedió hace más de 2000 años atrás. En ese tiempo, no 2000 años, sino más o menos 70, 80 años después. Pero ya ellos conocían esa gracia. Y nosotros podemos entender más o menos esa gracia, recordando en nuestras vidas que después de la caída, cuando el hombre, Adán y Eva, cayó en pecado, quedamos sin esperanza de vida. Y esa gracia de la que Pablo habla, que ellos conocían, es aún más grande, o la más grande demostración de amor de Dios por el hombre. Y esa gracia consiste, hermanos, en un acto voluntario del Señor Jesucristo, ofreciéndose Él mismo para venir y salvarnos de una muerte completamente segura. Lo merecíamos. Merecíamos esa muerte, sí. ¿Merecíamos que Cristo venga y deje todo por nosotros? No merecíamos. Hermanos, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia comienza desde el principio de la Biblia. Cuando usted va a leer la Biblia, que el hombre fue creado, hay gracia de Dios, ¿verdad? Desde el principio empieza la gracia. La Biblia nos habla que Dios nos escogió para vida y nos lleva a Cristo. Dice Efesios mismo, porque según nos escogió en Él, en Cristo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Cristo, de Él. Mucha gente ha hecho su propio programa de salvación. Hoy en día escuchamos mucho este tipo de cosas. Hay un programa personal de salvación en la gente. ¿Sabe en qué consiste este programa? La gente se justifica por llevar una vida recta, sin hacerle daño a nadie ni a nada, y aún más son muy bondadosos y creen que por su propia bondad entonces tienen su salvación. Es decir, han hecho su programa de salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? Haciendo esto, dando esto, no haciéndolo de acá. Es decir, hablamos de las obras. El hombre ha hecho su propio programa para salvarse. Pero Efesios nos dice categóricamente que por gracia sois salvos, ¿verdad? Es otra cosa. Lo único que está puesto para salvarnos, lo único que es dado para salvarnos, es la gracia del cielo. Nada más. Nada más. La gracia del cielo. ¿Y cómo podemos alcanzar esa gracia, o esa salvación, a través de la gracia? Por medio de la fe, dice la palabra. La gracia excluye absolutamente todo acto de bondad que existe en nosotros. Es por la riqueza de la gracia, es decir, del primer punto que estamos hablando. ¿En qué consiste nuestra riqueza? En Cristo. Consiste en la gracia de Él, en la riqueza de su gracia, porque hay grande gracia para darnos. Es por su riqueza o por la riqueza de su gracia que hemos sido redimidos nosotros
de aquello que siempre hablamos acá, de la esclavitud del pecado. No es en vano que el apóstol dijo que nos dio vida, a usted y a mí, hermano, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando aún andábamos, según el apóstol Pablo, según lo que dice Efesios, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. La riqueza de la gracia de Cristo se manifestó en la manera más contundente al derrotar a nuestro acérrimo enemigo llamado Satanás. Su gracia es una gracia libertadora. Entonces nosotros, usted y yo, somos parte de esto, ¿verdad? Dice el versículo, nuestro texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre, ¿verdad? La gracia del Señor es una gracia, en otras palabras, gratuita, ¿verdad? Es una gracia gratuita que nosotros recibimos, nada más porque Él quiso darle. ¿En qué consiste nuestra riqueza en Cristo? Consiste en la gracia, en la abundante gracia que Él tiene para dar a su pueblo, a sus hijos. En segundo lugar, nuestra riqueza en Cristo consiste en su poder. Dice el versículo que se hizo pobre siendo rico. Una contradicción, ¿verdad? Siendo rico, de pronto tenía todo, toda la comodidad, el confort, y de pronto se hizo pobre. No tenía nada, otra calidad de vida, otro estilo de vida. Sucede muchas veces en nuestras vidas cuando tenemos un trabajo muy bueno y cambiamos de trabajo a un trabajo con un ingreso económico mucho menos que el anterior. El estilo de vida cambia, se siente claramente, ¿verdad? La diferencia, nuestras limitaciones. Pero lo que Cristo pasó no tiene nada de comparación con eso. Tenía todo, vivía en total comodidad, confort. Y dejó todo eso y vino, se hizo pobre, ¿sí? Teniendo todo el poder, dejó su poder y vino a la tierra a vivir como un pobre. Nuestra riqueza en Cristo consiste en la riqueza de su poder, hermanos. El Señor ya era rico antes de la creación. Tenía todo, era el dueño de todo, ¿verdad? Pero, mire, aumentó su riqueza de un momento. En un momento su riqueza aumentó totalmente. Siendo rico, teniendo todo, su riqueza aumentó más. ¿Cuándo? Cuando Él vino para morir por nosotros. Es una contradicción. Se hizo pobre allí, sí, pero con ese hecho nos dio más riqueza a nosotros, o nos dio la riqueza total a nosotros. El salmista, viendo aquello que había creado, aquello que Dios había hecho, dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa gloria es vista en plena perfección de las cosas hechas por Él. Observe, cuando usted ve todo lo que Dios hizo, antes de la creación, Él era rico. Pero cuando creó todo, se hizo más rico, ¿sí? Observe el majestuoso sol que creó Dios, que sale y nada se esconde de su calor. Mire la perfección de las cosas hechas aquí en la tierra. Dice Salomón: todo hermoso y a su tiempo. Al Señor le pertenece el mundo de arriba y el de abajo. El apóstol dice en cuanto a esto en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo dirige las palabras en cuanto a lo que a Él le pertenecía, el mundo de arriba y de abajo. Él dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Una de las bendiciones, hermanos, de tener a Jesús como dueño de todo. En otras palabras puedo decir, una de las bendiciones de tener a un amigo rico como el Señor Jesús es que nos hace partícipe a usted y a mí de todas sus riquezas. ¿Sí? ¿Qué amigo rico de la tierra nos hace partícipe de sus riquezas? Cristo, el dueño de todo, el que es rico, dejó su riqueza, vino, se hizo pobre, con un solo propósito: que usted y yo seamos enriquecidos, porque Él comparte toda su riqueza con nosotros, con usted, conmigo. ¿Se ha puesto a pensar en los recursos celestiales para sostener toda la creación? ¿Se ha puesto a pensar en eso? A veces para nosotros $10 para la comida tenemos que ver cómo lo administramos, ¿verdad? Para un día. Imagínense los recursos que se necesitan para administrar todo el mundo, toda la creación de Dios. Sin embargo, mis hermanos, lo hecho por Dios ahora, hasta este día, no es comparado con lo que viene después. Eso es grande. No lo entendemos tal vez, pero lo que viene, el cielo, vivir con Él, no tiene comparación. Y Pablo nos habla de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, como estando reservadas para quienes le aman. Esas son las cosas celestiales, las riquezas celestiales que nos esperan en su momento. Si todo lo visto hasta hoy, hasta ahora, ha sido hermoso, ¿se imagina lo que nos espera? ¿Se imagina lo que vendrá? Juan, el apóstol Juan, tuvo una visión anticipada de las cosas celestiales cuando leemos todo Apocalipsis, cuando leemos también parte de su carta. Él nos describe a una nueva Jerusalén, nuestro hogar final, con toda la gloria, con todo lo majestuoso de Dios allí, donde Cristo será el Rey rodeado de gloria. Él será por siempre el Salvador y el Señor de la nueva creación preparada para nosotros. Hermanos, sus riquezas simplemente son inimaginables. No nos podemos imaginar hasta dónde llegan. Sublimes, gloriosas e impensables para un ser humano como nosotros. ¿Qué nos espera en el cielo? ¿Qué nos espera allá? No nos podemos imaginar. Tenemos una idea, pero eso es una idea no más. Pero lo que significa es terrible. Bienaventurados los que ya se nos adelantaron. Los que ya están con Él, ya están disfrutando ahora mismo de esa riqueza al lado de Cristo. Bienaventurados ellos. No sabemos cómo es esa riqueza, pero Pablo nos dice que pronto serán reveladas a aquellos que le aman. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una riqueza celestial. Y vamos a ver de qué se trata. Pero hermanos, hasta aquí hemos visto dos cosas. Nosotros somos ricos, o nuestra riqueza en Cristo consiste en su gracia, en su poder, pero también en su humillación, que por amor a vosotros se hizo pobre, nos dice el versículo 9. Él dejó toda la gloria y las riquezas para redimirnos, para venir acá, ¿verdad? Para morir, para primero nacer en un pesebre, para pagar, se dice en el Evangelio, que tenía que pagar los impuestos y no tenía dinero para pagar los impuestos. Se hizo pobre totalmente
Y le dijo a uno de sus discípulos, vaya, coja un pez, y del pez tuvo que sacar la moneda para pagar impuestos. Se hizo pobre, no tenía dónde dormir. Él dice y compara que las zorras tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se hizo pobre. Su entrada triunfal, ¿recuerdan la entrada triunfal de Jesús? No entró en un caballo como el rey, entró en un burro prestado todavía, ni siquiera propio, pobre. El profeta Isaías dijo que fue despreciado, desechado por los hombres. Y como si fuera poco, hermano, fue crucificado y experimentó la ira total de Dios. Se hizo pobre por amor a nosotros. Quiero que observe algo, hermanos. Su pobreza fue necesaria para que nosotros recibamos de sus riquezas. Fue necesario que Cristo se haga pobre para nosotros ser ricos. Pero ¿cuál es nuestra riqueza? ¿De qué riqueza hablamos acá? Desde luego, no hablamos de riquezas materiales como se promueve mucho hoy en día en el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo. No hablamos de riquezas materiales, sino de riquezas espirituales, dones, bendiciones. Es llegar a ser ricos en la salvación, porque la salvación nos conduce al cielo y viviremos junto con Él en toda su riqueza. Nuestra riqueza en el perdón, porque Él vino para darnos perdón. En el gozo, riquezas en paz, en gozo, pero no por un momento, por la eternidad. Eso es más lindo. Esa es una referencia de ser coherederos de las riquezas de Cristo. Entonces, seremos ricos, o somos ricos en nuestra salvación, nuestro perdón, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra eternidad, nuestra paz y todo. Posiblemente esas cosas ahora no estamos experimentando en su totalidad, todavía. Pero en un momento vamos a experimentar. Quiero concluir con lo siguiente, mis queridos hermanos. Querida congregación, debemos tomar y considerar estas cosas. Debemos valorar el hecho que de la más profunda y santa gloria del cielo vino nuestro Señor Jesucristo a la más profunda inmundicia de la tierra. ¿Para qué? Para soportar su más grande humillación. Otra vez. De la más pura y santa gloria del cielo vino Jesucristo a la más profunda inmundicia de la tierra para soportar la más grande humillación. Hay cosas que son incomprensibles para la mente humana, basadas en los hechos de Dios para con nosotros. Él no tenía necesidad de crearnos, pero lo hizo por amor a nosotros. Él no tenía necesidad de preservar nuestra vida después del diluvio con el pecado, la maldad que existía en Génesis 6, pero por amor a nosotros lo hizo. Él no tenía necesidad de venir, de dejar todo y venir a la tierra, pero por amor a nosotros lo hizo. Él no tenía necesidad de ser colgado y morir en una cruz, pero por amor a nosotros lo hizo. Él no tenía necesidad de descender y llegar a ser el hombre más pobre que pisó la tierra, pero por amor a nosotros lo hizo. Y aún más, Él no tenía que despojarse de toda su riqueza por ser el dueño eterno para que nosotros llegáramos a ser ricos, pero por amor a nosotros dejó todo y se hizo pobre. Entonces, ¿fue mezquino Dios al dar a su Hijo por nosotros? ¿Sabe que a veces nosotros le hacemos pensar o creemos con nuestras acciones que Él es mezquino? Porque no valoramos a este Cristo por todo lo que hizo.
con nuestras acciones. La sola frase, por amor a vosotros se hizo pobre, que leemos en el versículo 9, solo esa frase debería conducirnos a nosotros a la más fiel entrega al Salvador, a nuestro Dios que nos dio la vida eterna. Y termino con el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un día vamos a gozar de la total riqueza del Señor en el cielo. Amén.